Bueno, ya vamos a comenzar lo que viene a ser la parte del sistema urinario, que es el siguiente tema. El sábado vamos a tener lo que viene haciendo simulacros sí o sí, y en la tarde les voy a hacer encuestas sobre qué tema más quieren de teórica el sábado. Seguramente repetiré este tema para los que pues, no pudieron venir y para los que quizás quieran o tengan dudas de la grabación del video que voy a realizar. ¿Listo? Entonces, pues nada, a continuación lo que vamos a ver es el sistema renal. Bueno, sistema urinario más bien. El sistema urinario nosotros lo tenemos que dividir en dos grandes porciones. No sé si se alcanza a ver en el video, pero es porque se le está acá marcado que lo vamos a dividir en dos grandes regiones: vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Siendo las vías urinarias altas lo que comprende riñón y uretra. ¿Listo? Uretra, importante ahí. Y las vías urinarias bajas lo que viene siendo vejiga y uretra. Uréter y uretra son dos estructuras distintas que están en lugares anatómicos distintos. No se les olvide eso. Y en conjunto todas estas cuatro macroestructuras van a dar pie a lo que viene a ser el sistema urinario, pero también necesitamos revisarlas por separado cada uno. Y no solamente eso, sino en la parte del riñón, que es realmente la unidad funcional, el órgano funcional, su unidad que sería la nefrona, que la nefrona es la unidad funcional del riñón, y sin nefrona no tenemos riñón, y sin riñón nos jodimos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Primero recordando que acá la parte de los riñones, su sitio anatómico, ellos se encuentran en lo que vendría siendo la parte del abdomen, pero hay una diferencia con ellos, que esos son órganos que no están dentro del peritoneo. Recuerden que el sistema digestivo vimos el término del peritoneo. El peritoneo básicamente es como una bolsa que se encarga de contener estructuras, órganos, por ejemplo, abdomen, estómago, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a haber órganos y estructuras que no van a estar por dentro de esta bolsa. En este caso el peritoneo sería mi cartuchera. Y a este marcador pues una estructura. Ahora bien, los riñones, que van a ser mi marcador, van a estar por detrás de este peritoneo. ¿Listo? Por ende, ya no van a ser estructuras intraperitoneales como por ejemplo el estómago, sino que al encontrarse por detrás del peritoneo lo vamos a llamar órganos retroperitoneales. ¿Listo? Porque quedan detrás. Ahora bien, lo importante de los riñones es, bueno, sí, son retroperitoneales, pero ¿dónde los encontramos en el cuerpo? Los encontramos en esta parte de acá, cerca de la pared posterior del abdomen. Acá las diapositivas se las voy a pasar. Nosotros nos encontramos que se encuentran en lo que vendría siendo acogidos por las últimas costillas, pero dependiendo si es riñón derecho o izquierdo va a haber una diferencia. ¿Por qué? Por el hígado. El hígado va a hacer que el riñón derecho sea más inferior que con respecto al riñón izquierdo. El riñón izquierdo nosotros lo vamos a encontrar a nivel de la 11ª costilla, mientras que el riñón derecho lo vamos a encontrar en la 12ª costilla. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay de ambos en la posición. ¿Listo? Del resto, anatómicamente son todos similares por sí solitos. Aunque hay otra estructura también que va a cambiar, pero como tal no es dentro del riñón, sino que está relacionada con el riñón, que van a ser los vasos renales. ¿Listo? La arteria y la vena renal van a tener longitudes distintas dependiendo si es riñón derecho o riñón izquierdo. ¿Vamos a ver? Entonces, fíjense acá, esta estructura que tenemos acá en azul va a ser la vena cava inferior. ¿Listo? Y a esta vena cava inferior le van a llegar las dos venas renales. Pero fíjense, aquí es como si me tuvieran aquí así, derecho e izquierdo. ¿Listo? Hacia donde nosotros vamos a ver que está la vena cava inferior, hacia el lado derecho. ¿Listo? Por ende, fíjense a quién queda más cerca, al riñón derecho. Por ende, la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. Fíjense que del riñón izquierdo a la cava inferior hay más recorrido, por ende la vena tiene que ser más larga. Ahora bien, pasa lo contrario con la arteria. La arteria sale de la aorta abdominal. La aorta abdominal se encuentra en la parte izquierda del cuerpo. Por ende, la arteria renal izquierda es más corta que la arteria renal derecha. Ese es un concepto bastante importante que se cumple siempre y es algo bastante preguntable y algo bastante recurrente y algo que hay que tener en cuenta siempre. ¿Listo? Este es otro imagen que nosotros, bueno, me gusta mucho poner acá, que básicamente es la relación de los dos riñones. Bueno, como nosotros encontramos el riñón derecho en relación a la última costilla, a la 12ª, mientras que el izquierdo lo encontramos con 11 y 12. ¿Listo? Nada más para decir por esta parte.
Bueno, este es un concepto bastante importante. Quizás no lo tengan que ver tan a profundidad, pero sí es algo como que les puede subir de curiosidad. ¿Cómo carajo los riñones están ahí? No tienen ningún ligamento, no tienen nada que realmente nos haga soportar, como digamos, el peritoneo no, porque está por fuera del peritoneo. Por ejemplo, un ligamento, por ejemplo, los ligamentos que sostienen al estómago no tienen ningún ligamento. Entonces, ¿cómo carajo se encuentran ahí en el cuerpo y no están volando por todo el átomo? Bueno, hay una explicación para ello. Esto sería un corte transversal del abdomen. Básicamente es coger a una persona y hacer así. Y nosotros vamos a encontrar acá. Este sería el riñón. ¿Listo? Todo esto sería el riñón. Y el riñón, fíjense que está rodeado por una capa amarilla. Eso amarillo es grasa. ¿Listo? Es la cápsula adiposa renal o la grasa perirenal. ¿Listo? Esta cápsula grasa es la encargada de, junto con la presión interna del abdomen, sostener al riñón. O sea, básicamente la cápsula adiposa y la presión abdominal me ayudan a que el riñón se mantenga fijo en el abdomen y que no ande volando por todos lados. Además, fíjense otra cosa. ¿Qué diferencia la cápsula adiposa del resto de la grasa que nosotros podemos encontrar? Yo que sé, por ejemplo, acá, bueno, por otra parte de acá. Porque, por ejemplo, acá también vamos a encontrar grasa, pero esta es grasa pararenal, que ya queda por fuera. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar estas cápsulas? La fascia renal. ¿Listo? Concepto rápido. ¿Sabes qué es una fascia? Vale. Resulta ser que en todo lo que vendría siendo el cuerpo humano vamos a tener distintos compartimientos que van a estar separados. La fascia es tejido conectivo del cuerpo. Bueno, esto no lo ven tanto ustedes porque ustedes no ven el sistema musculoesquelético, pero por ejemplo, en el brazo tenemos fascias que nos dividen en un compartimiento anterior y posterior. ¿Listo? En el resto del cuerpo también vamos a tener fascias. En este caso vamos a tener la fascia renal, que básicamente es como ese tejido conectivo que alcanza a delimitar y a separar como compartimientos internos del cuerpo. ¿Listo? Dato curioso, se ve muy bien en AMPLI y por lo menos lo han preguntado. No sé si se lo vienen a preguntar a ustedes, pero algo pues para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. La fascia renal le contiene la cápsula adiposa y además junto con la presión intraabdominal me ayudan a sostener el riñón. Todo eso es lo que vas a comentar de que el riñón no se está volando por ninguna otra parte. ¿Listo? Y miren acá ya portal el riñón. Eso sería una vista anterior del riñón como tal. Fíjense aquí. Riñón visto desde su cara anterior. ¿Qué nosotros podemos ver o encontrar acá a simple vista? Bueno, encontramos el ilio renal. ¿Se acuerdan del concepto de ilio cuando lo vemos en pulmón? El ilio pulmonar. Bueno, ¿qué es el ilio? Estructuras en general. El ilio es un espacio a donde van a llegar o salir estructuras. ¿Listo? Este ilio nosotros lo encontramos hacia la parte medial. ¿Listo? En este caso, el ilio renal va a ser distinto al ilio pulmonar. Acá nosotros vamos a tener vena y arteria como en el pulmón, pero vamos a cambiar los bronquios por la pelvis renal, que luego lo vamos a ver con más calmita qué quiere decir la pelvis. ¿Listo? Algo importante acá de lo que viene siendo la pelvis, el ilio renal y el pedículo renal, que el pedículo renal es el conjunto de estas tres estructuras, es cómo nosotros vamos a reconocer si un riñón es derecho o izquierdo. Porque ustedes, cuando lleguen al teatro, van a llegar y encontrarse esto: un riñón solito, sin cadáver. O sea, también lo van a ver en cadáver pues se ubica más sencillo, porque en cadáver van a ir y lo ven y ¡ay! Ese riñón derecho está en el lado derecho. Nada, no tiene gracia. Pero ¿qué pasa si le lanzan un riñón así de la nada y le dicen, bueno, la estructura, y dígame si es derecho o izquierdo? Y dice, ay, ¿por qué? Bueno, ¿cómo nosotros lo vamos a identificar? Por el ilio renal y por el pedículo. Siempre memorícense esto. El orden de las estructuras nunca va a cambiar.
anterior a posterior, lo más anterior siempre va a ser la vena renal. Le sigue la arteria y lo más posterior de todo siempre va a ser la pelvis renal. Entonces, vena más anterior, le sigue arteria y detrás de la arteria, pelvis renal. En este caso, bueno, sin leer porque ya está en la imagen, yo sé que este es un riñón derecho, ¿listo? Si a mí puedo tener esta imagen sin contexto alguno, yo puedo decir, bueno, es un riñón derecho, mira, ¿por qué riñón derecho? Porque no es un riñón izquierdo. Bueno, si yo busco el orden de las estructuras en el vehículo renal, me encuentro que si encuentro acá, en el anterior, la vena renal, pues yo digo como que, bueno, está en anterior. No puedo colocarlo así porque, pues, si lo coloco como si es un riñón izquierdo, pues termina como por allá. Si lo coloco acá, sí tiene más sentido. Entonces, es como que ese consejo que yo les doy. Siempre memorícense o siempre utilicen las muestras de antibióticos como si fuesen de su cuerpo, aunque suene raro. Yo nací en los parceros, yo decía como que, no sé, como cuando uno está perdido así con la estructura y me dice como que no le encuentro forma, no le encuentro nada, colóquenlo como si fuese parte de su cuerpo y dice como que, sí queda para el lado derecho, queda para el lado izquierdo, etc. Así es como salió la comentario. Listo. Eso por la parte del híbrido y del vehículo que luego vamos a retomar más adelante. ¿Listo? Acá en la parte externa del riñón, ya el riñón como tal, pues nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar un borde lateral, un borde medial, un polo superior y un polo inferior. Acá las partes hacia arriba y abajo se llaman polos. Esto no se llama ni lado, ni borde, ni nada. Polo superior y polo inferior. Importante acá, pregunta, a mí me lo preguntaron, no sé si ustedes se lo vayan a mencionar. No sé qué tanto se alcanza a ver en el video o en la diapositiva, pero acá fíjense que el riñón tiene como unas pequeñas arañitas. Se llaman venas estrelladas, existen y las pregunto. Hay un riñón en anfiteatro que se ve así, está súper bien y las suelen preguntar bastante. Entonces tenganlo en cuenta. Y otra cosa importante que nosotros podemos ver acá a simple vista es que el riñón, al igual que el corazón y que los pulmones, tienen como su propia cápsula, como su propia telita que lo va a recubrir. Fuera de la fascia no entra en contacto con el órgano, la fascia es otra cosa. Acá vamos a encontrar la cápsula fibrosa renal, que acá en la imagen de Netter, acá la están levantando. También se ve en anfiteatro, también la película. Cápsula fibrosa renal. Esto es todo lo que se ve. Otra cosa importante que siempre les gusta preguntar bastante, aunque yo creo que ustedes no les van a hacer tanto énfasis en las estructuras hacia anterior, entonces voy a hablar simplemente de las estructuras que se relacionan hacia posterior. ¿Listo? Una de las preguntas más frecuentes que hay en anfiteatro es esto. Esperen. Vamos a ver. Para las comunidades que realizar. Enfermería no está chévere por el puto proyecto integrador, pero eso es otra cosa que cuando haya más gente les mencionaré y maldiceré el proyecto integrador con toda mi vida, como con todos mis grupos con los que yo escribo proyecto integrador. Luego saber qué es. Entonces, continuando acá. ¿Por qué está este proyecto? En todas las carreras, sobre todo en la parte de enfermería, fisioterapia, más que todo enfermería y fisioterapia, nos preguntan las relaciones anatómicas del riñón desde fuera. O sea, es decir, este es el riñón derecho. Hacia anterior les vamos a encontrar que se relaciona con la cabeza del páncreas, con la circulación del duodeno, etcétera. Pero no es que se lo van a dar tanto a profundidad que las relaciones hacia anterior. Pero sí necesito que desarrollen algo bastante importante, que son las relaciones hacia posterior. ¿Por qué? Porque son más poquitas y es más probable que se las vayan a dar bien. ¿Listo? Hacia posterior, yo les dije que el riñón va a estar relacionado muy fuertemente con lo que estoy haciendo la parte de la pared posterior del abdomen. ¿Listo? Y esa pared posterior del abdomen, ¿con quién va a estar ahí? Músculos. ¿Listo? Todas esas estructuras que van a conformar esa pared posterior van a ser músculos. Todos son músculos.
¿Cómo nosotros nos lo vamos a aprender y cómo se lo van a preguntar ustedes? Desde medial a lateral a mí me gusta darlo siempre. ¿Por qué? Porque van a preguntar 3 músculos diafragma. Son las 4 estructuras que preguntan en relaciones posteriores del riñón. ¿Listo? Entonces, desde medial a lateral me gusta darlas a mí. La estructura más medial que nosotros vamos a tener va a ser el músculo psoas mayor. ¿Cómo se escribe psoas? Muy importante la ortografía y muy importante porque se llama el programa al que hago yo parto y al que operación no digas. Entonces, acuérdense que psoas es con S, con P, así se escribe psoas. Y se marcaba o ni marcaba. Maldita sea, no tengo los factores acá. Psoas mayor. Hay psoas mayor y psoas menor, pero solamente nos interesa el mayor. ¿Listo? Esa va a ser la estructura más medial. ¿Cómo así? Yo voy a tener acá el riñón. Hagan en cuenta que este primero es el riñón. Digamos que es el riñón izquierdo visto desde posterior, o sea que es un riñón así. Bueno, pues yo lo voy a dividir acá. Al polo superior va a venir una estructura que yo les voy a decir cuál va a ser la que se relaciona. Y hacia el inferior yo voy a tener otras. Esto va a ser medial, esto va a ser lateral, esto superior y esto va a ser inferior. ¿Listo? Ahora bien, vámonos desde medial a lateral. Bueno, y esto va a ser principal. ¿Listo? Vámonos de medial a lateral. La primera estructura que yo le dije es la más medial. Entonces, esta de acá, entonces esta de acá, va a ser la región del riñón. Bueno, la región desde posterior que se relaciona con esta estructura, psoas mayor. ¿Queda claro? Entonces, una de las preguntas que les voy a hacer es, miren acá, no lo colocan tan arriba, o sea, si lo colocan bien arriba, están implementando esa estructura que no les he dicho todavía. Lo preguntan más o menos como por acá, para que no haya confusión. Y lo preguntan bien hacia el borde, para que no haya confusión ni con esta ni con esta. ¿Listo? Entonces les preguntan acá, estructura con la que se relaciona, así tal cual. Entonces ustedes van a colocar un músculo psoas mayor. Es la estructura con la que se relaciona el riñón en esa parte ahí. Listo. Vámonos más hacia el lateral y vamos ahora por esta de acá. Sería este siguiente músculo acá. Bueno, y otra cosa. Este es el psoas mayor. Este músculo largo acá es el psoas mayor. Y fíjense que es el que está más medial, el que básicamente está pegado a la columna vertebral, que es lo más medial de todo el cuerpo. ¿Listo? Tienen las desmarcadas sensoriales mucho de la ley. Artesanal no se ve mal, pero es gratis. Está bien. Ahí me está tentando. ¿Qué tanto demora? Nada. Como unos 8 minutos le ponemos en el formulario. Ahí es ese tutorial. Pero ya está. Pero es que yo la que está leyendo. O sea, si hubiera más gente y si hubiera venido tanto de semestre, pues llegué como que. Gracias. Ahorita más tarde. En 5 semestres no me habían interrumpido nunca para algo, pero sí. Cosas que pasan y que luego se aprenden muy bien. Entonces, listo. Psoas mayor más medial. Siguiente, encontramos esta estructura acá. Esta es el psoas. ¿Listo? Psoas. Y ahora vamos al siguiente, que ese sería el cuadrado lumbar. Siguiente estructura con la que se relaciona. Y esta ya como la parte entre la mitad de medial y lateral del riñón. ¿Listo? Entonces, digamos, más medial, psoas. Y vamos un poquito hacia el lateral, cuadrado. Y ahora vamos hacia lo
Se llama el transverso del abdomen. Y sería el que se relaciona la parte más larga de los riñones. Transverso del abdomen. ¿Listo? Algo muy importante, esto es independientemente para el riñón izquierdo o derecho, para ambos exactamente igual. Entonces, tengan en cuenta siempre. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Más medial, aquí vamos a encontrar al psoas mayor. Nos vamos un poquito más hacia lateral, cuadrado y hacia más lateral, transverso al abdomen. Ese es como nosotros, pues nos repartimos, bueno, como están repartidas las estructuras hacia el posterior. ¿Listo? Eso siempre para. Bueno, y me hizo falta una estructura que se relacione hacia el polo superior. Hacia el polo superior en ambos casos va a estar el diafragma. ¿Listo? Músculo, es músculo. El diafragma. ¿Listo? Entonces, esas cuatro estructuras son las que siempre se van a estar relacionando con los riñones, independientemente si sea derecho o izquierdo. Esta acá son las relaciones anteriores y esta acá son las relaciones hacia el posterior. Solamente que quería pues, explicarles bien con el dibujito y con los músculos para explicar esta estructura. Bueno, esta imagen de acá. Esta imagen es muy chévere porque ahí me da las relaciones con ambos riñones. Entonces, te pregunto a ti. Verde, todo lo verde, ¿qué crees que es? ¿Ah? El polo superior. Listo. ¿Qué estructura se relaciona hacia posterior del polo superior del riñón? La última que, ¿vale? El diafragma, muy bien. Entonces, toda esta región verde es la que se relaciona con el diafragma. Ahora bien, te preguntarás, ¿y esta región cómo se publica? Las costillas. Pero es muy difícil de preguntarlas. Entonces, en anfiteatro se toma siempre que todo esto es diafragma y se acabó. ¿Listo? Esa básicamente va a ser la región, o bueno, la reacción con el diafragma de ambos riñones, tanto el izquierdo como el derecho. Este es el mismo que está acá dibujado. ¿Listo? Entonces, yo que sé, te pregunto ahora acá. Lo morado, ¿a quién corresponde? El medial. El más medial. ¿Cuál es la estructura más medial de las que mencioné hoy? El psoas mayor. El psoas mayor, que sería el número 6, la región moradita, la región amarilla, ¿a quién corresponde? Está relacionado con Tú puedes. El cuadrado lumbar y ya la última que será la 4, la rojita. El transverso del abdomen. Es el lado lateral. Con esto terminaremos la parte de anatomía externa del riñón. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Ahora vamos a partir del riñón a la mitad y lo vamos a dar por dentro. ¿Listo? Hay muchas estructuras importantes a reconocer acá. ¿Qué nosotros podemos ver a simple vista? Bueno, esta gran estructura de acá, que va a terminar en eso que va a ser la pelvis, ¿listo? Pero vamos a hacer el recorrido como si fuese la sangre que va a filtrarse en la parte del riñón. Entonces, en el riñón nosotros vamos a encontrar corteza renal y médula renal. La médula renal es todo lo que está con el número 2. Esas estructuras como que están en forma de triangulito es la médula renal. Ahora bien, todo lo que me rodea la médula va a ser la corteza renal, que sería el número 1. Pero ¿qué es lo que pasa? La corteza va y hace esto acá. Se mete entre las estructuras del triángulo y me hace esto columnas renales, así es como se llama. Y en conjunto esto va a ser un lóbulo renal. Lóbulo. Hay varios lóbulos, hay como aproximadamente 28. No es como que hay un número de lóbulos, pero varía entre 23 a 28 lóbulos. ¿Listo? Y esto me forma en conjunto la pirámide renal. La corteza que se mete
salen de la corteza. Esta parte de acá sería toda la corteza. Pero si también que la corteza se ¡pap! Y se mete entre pirámide y pirámide. Sí. Bueno, esa es la columna renal. Y en conjunto, columna, médula y otra columna que forma un lóbulo renal. ¿Listo? Ahora bien, fíjate que acá en la puntita yo voy a tener otra estructura acá, que es donde se acaba. Esa es la papila renal. ¿Listo? Casi no se alcanza. Entonces, esto es lo que te llevo explicado hasta aquí. Esto va a ser la parte de la médula y esto va a ser corteza. Y estas van a ser las columnas y columnas. Y esto en conjunto es un lóbulo renal. El riñón va a estar conformado por muchísimos de estos. ¿Listo? Ahora bien, fíjate que acá en la parte del triángulo, en la parte más inferior, yo tengo la punta. Esta punta recibe nombre que es la papila renal. Y es muy importante realmente. ¿Por qué? Porque a la papila renal es por donde va a salir ya la orina formada. ¿Listo? Y va a realizar a lo que se llaman los sistemas de cálices. ¿Listo? ¿Qué son los cálices? Los cálices son estas estructuras de acá. Yo voy a tener dos tipos de cálices. Los primeros cálices que se encuentran más ligados a esto que yo tengo dibujado acá van a ser los cálices menores. Tengo por cada lóbulo un cáliz menor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Varios cálices menores se van a fusionar y van a formar un cáliz mayor, que serían los siguientes. Por ejemplo, este tiene un cáliz menor. Y aquí me encontré dos cálices menores y más. Es la fusión de varios totalmente. Y me forman un cáliz mayor. ¿Listo? Ahora bien, que sean los que están marcados con el número 9 acá. 9, todos estos son cálices mayores. La fusión de todos los cálices mayores me van a dar lugar a la siguiente parte de la estructura, que sería la pelvis renal. Y ya de la pelvis renal continuaría y se formaría lo que viene siendo el uréter. Ahora bien, algo importante de acá, ahora sí vamos a meternos bien con la parte de irrigación renal, o sea, la parte de la arteria renal. La arteria renal realmente es una estructura bastante pues, simple, como complejilla, porque vamos a tener de una arteria renal 5 ramas, una posterior y 4 anteriores. ¿Listo? Entonces, bien, nosotros lo vamos a tener de esta forma. Fíjense, primeramente, sí, yo creo que me fíjense, primero vamos a tener lo que es la arteria renal solita. ¿Listo? Llega la arteria renal. Y ahora se va a dividir en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior se va a denominar una arteria renal posterior, que vendría siendo la del número 7. Como su nombre indica, va a ser posterior. Dato curioso, ¿se acuerdan lo que yo les dije ahorita sobre el vehículo renal en el ilio? ¿Cuál es la estructura más posterior de todas? La posterior. Arteria. Posterior. La pelvis. La pelvis renal, que sería esta estructura acá. Bueno, pasa algo curioso porque esa rama de la arteria renal. La arteria renal grande como tal no queda lo más posterior, pero hay veces que la rama posterior sí queda más posterior, para dar redundancias, que suena muy redundante eso, que la pelvis. Es algo raro que ocurre y algo que siempre lo mencionan en los libros, y pues es un dato muy curioso que a veces, por lo menos a mí me lo llegaron a preguntar una que otra vez a ver un morfo y lo han seguido preguntando a lo largo del tiempo, entonces, por si acaso, que la arteria posterior es más posterior que la pelvis.
pero solamente en el ramo posterior de la arteria renal. ¿Listo? Ahora bien, la parte anterior o el ramo anterior de la arteria renal se divide a su vez en otras 4 arterias, 2 superiores y 2 inferiores. Y estas arterias se reciben el nombre de arterias segmentales. Y cada una tiene su propio nombre. Vamos a ir de la arteria segmentaria más superior a la más inferior. Y fíjense que los nombres no van a ser tan raros o no van a ser tan complicados. Por ejemplo, la 3, que es la más superior, ¿cómo creen que se llamaría? Arteria segmentaria superior o apical, también lo pueden encontrar en los libros. Ahora bien, las 2 que siguen, una será anterior y otra, o una será superior y otra va a ser inferior. Pero ambas van a tener un nombre similar. Están hacia anterior o hacia posterior del riñón. Hacia anterior, entonces las arterias antero superior y antero inferior. Entonces, recapitulemos. La arteria segmentaria que queda más hacia arriba, ¿cómo se llama? Arteria segmentaria apical o arteria segmentaria superior. Depende de cómo se lo mencione y depende de qué libro use. La que le sigue sería arteria segmentaria antero superior, luego antero inferior y la más inferior de todas, ¿cómo creen que se llama? Arteria segmentaria. Se acabó. Ven que la también es sencilla. Hasta acá está sencillo. Entonces son las 4 arterias segmentarias y la arteria posterior. Se ven en ánfilas 4 y las llegan a preguntar. En ambos se ve claritico en 2 o 3 muestras perfectas que hay. Entonces, pues, eso. Ahora bien, continuando con el recorrido de la sangre en el riñón. Ahora, estas arterias están entre los lóbulos, fíjense hacia esta parte de acá. Van a ser justamente las arterias interglobales, que van a ascender por esta partecita acá y luego se van a convertir en arterias arqueadas, porque van a formar un arco. ¿Listo? Entonces, vamos acá. En la parte de la corteza de la columna, va a ascender esa arteria y luego va a dar una curva arqueada interglobal. Luego esta arteria se va a meter en la parte interna de la médula y ahí sí se llama arteria interlobular. ¿Por qué? Porque ya va a entrar a la parte de la médula como tal. ¿Listo? Y ya después pasaríamos a otra parte que es un poquito más microscópica, que sería la arteriola aferente y aferente, pero eso ya es la parte de histología. ¿Qué sería esto que nosotros acá, que encontramos acá? ¿Qué es esto? La unidad funcional de los riñones. ¿Listo? La nefrona. La nefrona es esa parte que hace que el riñón sea riñón y que funcione. Y nosotros lo vamos a encontrar en esta parte, pues, ya microscópica como tal. Fíjense acá. Esas arterias interlobuliares con el tiempo se van a convertir en arteriolas aferentes y eferentes, que van a llegar a la nefrona. La nefrona es todo esto acá. Es siempre extensa para lo chiquita que es, porque realmente es algo microscópico. ¿Listo? Ahora bien, esta nefrona es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a dividir en porciones. Y cada porción pues, se encarga como que de una función distinta, dependiendo de su posición, dependiendo de las necesidades del cuerpo, etc. ¿Listo? Primero comenzamos con esta parte de acá, que va a ser el glomérulo. El glomérulo va a ser ese colador del riñón. ¿Cuál es la función del riñón como tal? Colar la sangre y decir, bueno, estos desechos no me sirven, lo voy a botar en forma de orina, esto sí me sirve, lo necesito, lo mantengo. Básicamente eso es lo que hace un colador, ¿no? Como cuando uno cuela el jugo de mar perforado, igualito, así funciona el riñón. Ahora bien, este glomérulo va a tener algo que se llama la cápsula de Bowman. ¿Listo? Que hacer esto, que va a rodear a la parte del capilar. Y es como tal el filtro
Histológicamente va a tener varias capas, va a tener a los podocitos, a la lámina basal, al endotelio, etc. Y cada uno se encarga como que de ser ese filtro, de ser ese colador que me permite no pasar ciertas estructuras, sobre todo los podocitos están relacionados mucho con la parte de las proteínas. Nosotros no podemos tener proteínas en la orina. Si se tiene proteínas en la orina, es anormal y se tiene que estudiar porque puede ser una patología. ¿Qué pasa? Los trabajos del grupo son lo peor del mundo. ¿Listo? La cápsula de boca. ¿Listo? Ahora bien, histológicamente, ¿dónde vamos a encontrar esto? La cápsula de Bowman y el glomérulo en la parte de la corteza. Fíjate acá. Este mantiene mucho por eso, porque nos dice de la parte de la corteza y la parte de la médula y qué estructuras microscópicas encontramos ahí. ¿Por qué es muy importante? Porque lo preguntan en hambre. Sí, acá hay muchas preguntas que se pueden hacer en hambre. Por ejemplo, en la parte de la corteza, al final, y pregunta, estructuras microscópicas que se encuentran a ese nivel. Entonces ahí uno ya va y responde, cápsula de Bowman o glomérulo. ¿Listo? Ahora bien, después de que la sangre llega y se filtra por el glomérulo, lo que se filtró se va a pasar por el túbulo contorneado proximal, que también se encuentra en la parte de la corteza. ¿Listo? Después seguiríamos con el asa de Henle. ¿Listo? El asa de Henle es esta parte delgadita, que va a tener dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. ¿Listo? El asa de Henle. Ya después continuaremos con el túbulo contorneado distal y ya al final llegaremos con quién? Con los túbulos colectores. Entonces, ¿para qué me sirve esta serie de túbulos? Del túbulo colector al túbulo distal me sirve para hacer dos cosas: reabsorción y secreción de sustancias. Entonces acá era lo que yo estaba diciendo. El glomérulo es el que se encarga de filtrar la sangre, pero dependiendo de las necesidades del cuerpo, por ejemplo, en estados de deshidratación o en estados de que pues, se tomó algún medicamento, etc., la orina va a cambiar. ¿Listo? ¿Y cómo cambia? Pues porque los túbulos, esta serie de túbulos que acabo de mencionar, hacen o reabsorben cosas hacia la sangre o secretan cosas de la sangre hacia la formación de la orina. Esas serían las dos definiciones de eso. Entonces, el riñón, ¿qué hace? Hace tres cosas: filtra, reabsorbe y secreta. ¿Listo? Filtra, ¿dónde? Ya dijimos, solamente se va a filtrar en el glomérulo. Ahora bien, se reabsorbe y se secreta dependiendo de cada sustancia, de cada necesidad del cuerpo, pues eso depende de qué túbulo estamos hablando y dependiendo de la condición. Esto es algo un poco más fisiológico y lo podemos ver en un tuto de fisiología. ¿Listo? Y ya por último, el túbulo colector no hace parte de la nefrona. Actualmente se cuenta que el túbulo colector es una estructura aparte de la nefrona. Y su nombre me lo indica, es a donde se va a llegar, es donde se va a recolectar toda la orina formada, toda la orina que se formó en todas las nefronas. Bueno, dato curioso, ¿cuántas nefronas hay por riñón? 1 millón. Son bastantes. ¿Hay por qué? ¿Ah? ¿Nefronas en qué? En un riñón. O sea, en ambos riñones tenemos 2 millones de nefronas. Entonces, en un riñón tenemos 1 millón. Son bastantes y cada una funciona para formar el riñón. Pensarán, no es importante, y yo les diré, es muy importante. Si se daña esta joda, se jodió el cuerpo, verdaderamente. Uno no piensa que el riñón que haga muchas funciones, pero realmente hasta que uno no estudia, como por ejemplo en mi caso patologías, en la mañana pasó algo muy curioso.
que justamente tuve una clase de patologías renales y yo tenía la tuta, y yo dije, bueno, menos mal, ya vengo preparado para la clase. Porque es que, por ejemplo, están las insuficiencias renales que pueden ser agudas o crónicas, y eso serían ya personas que o necesiten trasplante, necesiten una máquina fuera del cuerpo que les ayude a sacar la sangre, filtrarla y volver a llenar el cuerpo otra vez de sangre. Porque si los riñones fallan, básicamente empieza a fallar todo el cuerpo. Aunque más curioso es que cuando el cuerpo como tal, se encuentra en situaciones de alto peligro, es el primer órgano que sacrifica. O sea, dice como que, bueno, el riñón, adiós. Prefiero mantener vivo el cerebro, el corazón, los pulmones, pero el riñón, cositas que pasan en el cuerpo. Y con esto terminamos la parte de riñones. ¿Alguna duda? ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, continuando con la parte de la siguiente parte, ya terminó la parte de riñón, vamos a la parte de ureter. El ureter es básicamente una cosa súper sencilla y rápida. El ureter es básicamente la conexión entre riñón a vejiga y ya está. Funciones del ureter, más allá de esas, ninguna. Y cosas importantes a tener en cuenta, esto acá que está en la diapositiva, que serían los estrechamientos. ¿Por qué? Una patología muy frecuente en los riñones son cálculos renales, que es que básicamente se forman piedras en los riñones por desbalance de electrolitos, sobre todo de calcio, usualmente más que todo de calcio, que son unas papitas duras que se eliminan con la orina. Son dolorosas, son muy dolorosas, porque hay que orinarlas, que atraviesan pues, la parte de, muchas veces son líquidos, que es como el término médico apropiado. Los líquidos, los electrolitos son muy grandes, entonces que atraviesan por todo este conducto, que son muy delgaditos, pues va a doler bastante, y en el caso de los hombres por la uretra va a doler aún más. Entonces es algo como que bastante pequeño. Entonces la cantidad de los riñones, de los uretres, perdón, ¿qué es importante tener en cuenta? Los tres estrechamientos y por qué sean y dónde se encuentran ubicados. El primero se encuentra nada más comienza la uretra, el ureter, perdón, que hace por la unión entre la pelvis, la pelvis con el ureter como tal, que se llama unión uretero-pélvica. Justamente en esa unión se forma un estrechamiento. Después el ureter sigue y se va a encontrar con la arteria ilíaca externa, y ahí se forma el segundo estrechamiento. Listo. Y ya por último, el ureter se tiene que conectar con la vejiga. Entonces, vamos a tener otra unión, que va a ser la unión uretero-vesical. Y esos son los tres estrechamientos que para uretero es sencillo, afortunadamente. No es una estructura para ver cómo queda. ¿Sigues comiendo? No, yo. ¿Listo? ¿Puedo comer? Sí. Listo. Como tal, esta sería la parte de ureter, y nada más procedemos con la parte de la vejiga, que llega tampoco es tan complicada. Vamos. Acá pues vejiga. La vejiga se encarga única y exclusivamente del almacenamiento de la orina ya formada. ¿Listo? El riñón nunca para con su funcionamiento. ¿Por qué? Porque pues, el riñón depende de qué tanta sangre le llegue, y la sangre está circulando todo el tiempo, a toda hora por el cuerpo, y por ende también el riñón. Entonces el riñón está filtrando sangre siempre. Entonces pues esa orina no se está orinar de una vez, sino que se tiene que almacenar y ya luego se elimina. ¿Listo? ¿Quién es el encargado de almacenar esa orina? La vejiga. La vejiga, conceptos importantes de vejiga. Bueno, acá están las dos diferencias entre vejiga masculina y femenina. En la masculina pues queda detrás de los órganos sexuales, en la parte de la mujer hacia adelante. Pero ambos quedan como en la misma región, que es la región pélvica como tal, infraperitonealmente. ¿Listo? Conceptos importantes. 1. Capacidad anatómica y capacidad fisiológica. Anatómicamente, la vejiga se puede distendir, o sea, se puede hacer un globo, inflarse. ¿Hasta cuánto? Tengo que consultar el dato porque se me acaba de olvidar, pero es menos hasta 1 litro, aproximadamente casi 1 litro.
Bien, no se va a hacer. Es un poquito menos, de 500 a 600 ml, o sea, medio litro. Esto, de entre 500 a 600 ml. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es demasiada orina y se puede almacenar más. Sí, pero ya se podría empezar a dañar la vejiga. Es que no recuerdo por qué tengo la turbina. Esto, de alguna clase, no, pero creo que fue por la rota. Menos mal usted no tiene clase con la rota, es que no estaba de desquiciado y ya no está. Era mi microbiólogo lamentablemente. Bueno, es mi microbiólogo porque está bien. Ya no está dando clases acá, a poco. Y antes era el que les daba antibiótica y todo. Hace un año estuvo. El semestre pasado estuvo. Ya este semestre no sé por qué no está, pero esto solamente quieren ustedes y yo. Entonces, nada. Entre 500 a 600 ml. Pero ¿qué es lo que pasa? La sensación de querer ir a orinar o de ir al baño se empieza a tener a partir de aproximadamente a 200 a 250, 300 ml, que sería la capacidad fisiológica, que es cuando nosotros empezamos a sentir un uy, que tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir al baño, pero como que se puede aguantar desde un punto en el que dice como que ya no soporto, porque pues estamos llegando más al límite, ¿listo? De cuánto es que nosotros podemos soportar en la vejiga. ¿Listo? Bueno, esta sería una imagen de una vejiga femenina. ¿Qué importancia de vejiga? Bueno, de vejiga ya para terminar, es que la única cosa importante de tener en cuenta, internamente nosotros vamos a encontrar los orificios ureterales, o sea, del uretra, tanto izquierdo como derecho, y el orificio interno de la uretra. Y fíjense acá, que entre esos tres orificios se forma un triángulo. Tiene nombre, es el trígono vesical, y es por donde hace la orina va al érecto. O sea, importante acá ahora, también, el epitelio de la vejiga va a ser cambiante y es una pregunta muy frecuente en antitrato. Así es como se llama el epitelio cambiante. Bueno, el epitelio de transición, porque ese es el nombre apropiado. ¿Y por qué de transición? Porque va a depender si la vejiga está llena o está vacía. Si está llena, va a ser un epitelio plano. Si está vacía, va a ser cubo. Y es una pregunta que realizan. Una vez una vejiga, dice, tipo de epitelio cuando se está lleno, el tipo de epitelio cuando se está vacía. Y esa básicamente va a ser la respuesta. Y ya estaría. Cuando está vacío es epitelio, ¿qué? Cuando está vacío es epitelio cúbico. Lleno, plano. Algo muy importante que hacer unos días. La vejiga, ¿cómo va a funcionar? O sea, porque la vejiga básicamente es un globo. ¿Cómo va a ser para que la orina se expulse? Nosotros vamos a tener músculo rodeando toda la vejiga. En anfiteatro, en cada, solamente en cada se alcanza a ver. Si no está en cada no se puede ver. Que es este de acá. Se llama músculo detrusor de la vejiga. Y hay algo muy interesante con él. Este músculo es de tipo liso. Y al ser músculo de tipo liso está comandado por el sistema nervioso autónomo, o sea, simpático y parasimpático. ¿Está bien? Ahora bien, esto... Pero acá va a ser distinto. El parasimpático me va a contraer el músculo y el simpático me lo relaja. Sí, es un poquito raro. Pero piénselo de esta forma. Para orinar uno tiene que estar tranquilo. ¿Qué es el sistema nervioso que se relaciona con estados de tranquilidad, de calma? El parasimpático. El simpático se relaciona con estados de alerta, de salir corriendo, de ir a pelear. Entonces, pues en una pelea o en un momento en el que uno tenga que salir corriendo por su vida, no se va a poder orinar. Entonces, por eso es como que ese es el ejemplo, esa es siempre la explicación que yo doy, porque uno siempre hace como que, bueno, el simpático me ayuda a contraer los músculos, me ayuda a hacer más, mientras que el parasimpático es como para relajar, no contraer, esto, etc. ¿Listo? Pues acá lo que básicamente hay que saber es.
Y ya. Después tenemos lo que les digo de esto, la uretra, que en el caso de la mujer pues es aproximadamente de 3 a 5 centímetros, no tiene mucho misterio. En el caso de hombre pues se comparte con la parte del pene. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener distintas regiones. Vamos a tener una uretra prostática, esponjosa y pequeña. ¿Listo? Pero esto no conviene con otra cuestión. Y ya, eso sería todo. Como pues es un tutorial en la que pues, casi no había gente, pues hubo preguntas. Igualmente, urinar y la parte anatómica es algo muy sencillo, que pues sale rápido, sale con una sola chupa, o inmediato inclusive. Y pues nada, igualmente pienso que sería bueno repetir el tema. Está pensado, pero eso tendría que dar consultarlo con el grupo total. ¿Listo? Y porfa, vengan a las UTUS. Y asistan a los puntos de AMPI de entre semana, por favor, porque hay los tutores, entonces es importante que vayan. Y nada, hasta que sería la tutoría, cualquier pregunta o duda que ustedes pueden escribir a Oscar o a Mapri y ellos pues se comunican conmigo y nada. Espero que les vaya súper bien en sus seminarios, que tengan estos días y nada, que descansen, estudien mucho y nos vemos para la próxima.